Amén. Amén, Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, el Salmo 103. El Salmo 103 es la adoración que acabamos de cantar, la última, del versículo 1 al 5. Exactamente, es lo que nosotros estuvimos cantando, adorando al Señor. Y el Señor estuvo tratando conmigo con esta palabra en esta semana. Y fue un trato precioso, sinceramente. Y entendí de que el Señor está queriendo llevarnos a su iglesia a un mayor entendimiento de lo que Él quiere hablarnos, de lo que significa nuestra fe en Él, lo que Él es para nuestra vida. Y muchas veces, y hablo por aquí, por su sierva mismo, vivimos situaciones que es increíble, ¿no? Y no hago más que pedirle al Señor que me perdone por las veces que uno vuelve a caer en esas cosas que el Señor ya nos ha exhortado. Y hablo del desánimo, hablo del temor, hablo de la ansiedad, hablo de muchas cosas que se viven en lo cotidiano. El libro de los Salmos es un libro poético, muchas veces hablamos de él, no sé si hemos hecho referencia, que es un libro poético, consiste en 150 oraciones e himnos, ¿sí?, que fueron utilizados por los judíos para rendir culto a Dios, tanto en lo público como en lo privado. Y aún hoy se sigue haciendo. Estos libros de los Salmos, la mayoría son de la época del rey David. El rey David fue un gran rey de Israel, ¿sí? Y muchos son de la época de él, y él es el probable autor de unos cuantos, y otros fueron después de la época de David. Son realmente es palabra con mucha sabiduría, con mucha experiencia de vida. Y nosotros mismos aquí y en todos los lugares donde se adora y se alaba el nombre del Señor, lo hacemos con salmos y con himnos, ¿sí? Álvaro, vos te acordarás cuando cantabas en la misa, y cantabas allá solito con esa voz de barítono impresionante, y cantabas salmos y cantabas himnos. Yo quedé impactada el día que el Señor me lo trajo a memoria, y yo digo, qué increíble, ya estaba el llamado en nuestra casa desde antes, obviamente, pero manifestándose en algunos de nosotros, como es en tu caso. Y cantabas quizás sin saber muchas cosas, pero hoy el Señor nos permite, no me lo pongas tan cerca. Entonces los salmos expresan una amplia variedad de emociones, ¿sí? Podemos ver que pasa un salmo de la alegría al miedo, de la confianza a la ira, de la esperanza a la desesperanza. Entonces vamos viendo, conociendo la palabra de Dios y entendiendo. ¿Y por qué recurrimos muchas veces a traerla a nuestra vida? Porque para eso el Señor habló a sus siervos en otros tiempos y nos sigue hablando hoy, pero la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años por distintos autores, pero todos guiados e inspirados por Dios. Y vemos que los salmos hablan, muchos de ellos, de situaciones que cada uno de nosotros vive en lo cotidiano. Y el Señor quiere a través de su palabra fortalecernos y guiarnos a las salidas que necesitamos. En este Salmo 103 tiene un título que dice Alabanzas por las bendiciones de Dios, ¿sí? Vamos a leerlo. Les va a sonar familiar porque lo hemos cantado. Camila me decía, creo que cantamos esta adoración el sábado pasado, creo que sí. Pero bueno, no importa, el Señor es el que manda. Así que aquí estamos de vuelta. Dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Versículo 2 dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Primero que nada, fui buscando definiciones, porque a veces hablamos las palabras que leemos, pero no entendemos bien o no sabemos bien el significado. Bendecir significa alabar, ensalzar. En hebreo, bendecir se dice barak. Y es hablar bien, hablar de la grandeza y de la bondad de Dios sería en este caso. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí vemos que el salmista está haciendo un llamado, llama a su alma, le está dando una orden a su alma de bendecir al Señor. La bendición a Dios debe venir del alma, debe venir de nuestro corazón, porque si yo bendigo de boca, sería una hipocresía, no tiene el propósito que realmente estoy diciendo con mi palabra. No es así, dice la palabra de Dios, no recuerdo en qué pasaje, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vamos entendiendo que aquí, este es David, es un salmo de David, es él el que escribió este salmo, y él está rindiendo alabanza a Dios, reconocimiento a Dios de lo que Él es, su alma que bendiga, y al Señor, y le está dando indicaciones, ¿verdad? Le indica que todo su ser lo bendiga, que todo su ser bendiga el nombre del Señor. Si escudriñamos un poco las Escrituras, en su palabra el Señor nos dice que Él nos creó para que le adoráramos y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea que entendemos que es parte de la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, de los que amamos a Dios, el alabarle, el bendecirle. No porque yo vaya a darle algo a Dios en mi bendición, sino que lo que estoy haciendo es reconociendo el bien que Él es para mi vida, reconociendo lo que Él es. En el versículo 2 dice nuevamente, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tendemos a olvidar lo que de Dios hemos recibido, y hablo primeramente por mí, ¿no es cierto? Cuántas cosas yo recuerdo que he clamado al Señor, pero he clamado hasta con gemidos, como dice la palabra, el Señor me lo entregó, yo reconocí la presencia de Dios y después estoy dudando de una cosa que no se puede creer, digo, por favor, ¿cómo somos? Por eso es importante que nosotros estemos en esa búsqueda de su presencia y de alabarle, reconociendo quién es Él. Dice en 2 de Crónicas 32, 25, no lo busques, habla del rey Ezequías. Este rey, en un momento determinado, olvidó todos los beneficios y las bendiciones. Vos lo debes conocer el pasaje, Agustín. Beneficios que de Dios había recibido. Y al olvidarse, recibió todo lo contrario después, él y el pueblo. Entonces vemos que es fácil que aquellos que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida, le olvidemos. Y aquí David está haciendo hincapié de no olvidar qué ha hecho Dios en nuestra vida. Le recuerda mirá lo que dice acá. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Al adorar a Dios, alabar a Dios, tiene beneficios para nuestra vida, pero también es no olvidar todo lo que de Él recibimos, la protección, la
provisión, la enseñanza. Dice versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y aquí me voy a detener un poquito. Le está diciendo al alma, alaba a Dios, alabalo con todo el ser, con toda la conciencia de lo que ha hecho a ti. El alma, dijimos, es el asiento de las emociones, donde está nuestra conciencia, donde todo se maneja. Y vemos que está involucrada ahora para que haga una alabanza y un reconocimiento a Dios. Pero a su vez, dice, Él es el que perdona, el que libera nuestra alma de todas nuestras iniquidades. Las iniquidades son maldades, perversidades, abusos, injusticias, todo acto contrario a lo que es Dios. Y vos podrás decir, pero yo no soy así. Es la esencia del ser humano lo que te estoy hablando. En esencia, esto está en nosotros. Desde el momento que Adán pecó, esto entró en la raza humana. Y la palabra iniquidad la vamos a descomponer. Está compuesta por que viene de iquitas, y dad. In es sin, y es no, ¿verdad? Iquitas es justicia, es algo equitativo, justo, equitativo, y dad es sinónimo de cualidad. Entonces estamos hablando de que algo que es sin justicia y que no tiene cualidad. Estamos hablando de algo que te decía que es la esencia del ser humano, el pecar. Pero estamos hablando, cuando hablamos de iniquidad, ya estamos hablando de algo que sería un estilo de vida pecaminoso. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que pecamos, de que hicimos algo que no estaba bien, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que hice algo que no estaba bien y quiero salir de esa situación, yo me arrepiento, puedo elegir si quiero arrepentimiento o quiero otra cosa. Yo elijo, esto estuvo mal, pero muchas veces nos cuesta reconocer que no estamos haciendo alguna cosa bien o la justificamos. Pero si yo elijo al haberme dado cuenta, elijo arrepentirme, yo puedo entonces ir al Señor y encontrar su perdón. En Primera de Juan 1.9, lee el Agustín, yo igual creo que la tenía marcada por acá, lo leíamos el otro día. 1.9, Primera de Juan 1.9, léelo fuerte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, y limpiarnos de toda maldad. O sea, que nos ensuciamos. Y ahí es lo que hablábamos el otro día de una iglesia sin mancha. Nosotros vamos a estar en ese proceso constante de obrar de una manera y quizás equivocarnos y caer en error y ofender a Dios, pero yo puedo elegir arrepentirme, ir a Él y Él me perdona. Jesús en la cruz pagó por cada uno de nosotros para que fuéramos libres. Yo voy a la cruz, es el símbolo perfecto, es el lugar exacto donde fui perdonado, donde entregué todas mis maldiciones, todas mis iniquidades, y a cambio recibo el perdón, recibo la sanidad, recibo la libertad que Jesús nos da. O sea que está eso en nosotros, pero podemos elegir. Ahora, si elijo lo contrario, o sea, endurezco mi corazón, endurecemos nuestro corazón, nos iremos hundiendo más y más en ese pecado. Y te estoy hablando de algo que está en Gálatas 5. Escúchame con atención, Gálatas 5, versículo 19 al 23.
2, voy a leer, 23. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá el rey David, cuando le habla al alma, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, las iniquidades que están en nuestra alma, Dios las perdona. Si yo me arrepiento cuando obro y peco con alguna de ellas, ahora muy distinto es practicar. Acá dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todas esas cosas que te mencioné antes no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando entonces de un estilo de vida que identifica. Y podemos ver que un hecho te lleva a otro y a otro y a otro. Decíamos hoy que se endurece el corazón aquel que se equivoca. A mí me ha pasado de equivocarme en algo que sé que no estuvo bien y le empiezo a dar en mi cabeza, le empiezo a dar y digo, Viviana, estás buscando argumentos, estás argumentando algo que tenés que decir, me equivoqué y estuve mal. Porque si yo argumento y quiero mantener algo que justifique lo que hice que está mal, voy a ir cayendo en más y más errores que me van a ir alejando cada vez más y más se va a endurecer mi corazón. El que está escribiendo esto, o el que está inspirado este salmo, es en el rey David. Y el rey David vivió algo que él supo claramente qué significaba el caer en iniquidad, el practicar lo que estaba mal, y recibir la misericordia de Dios. Te estoy hablando de cuando el rey David cayó en adulterio con Betsabé. El rey David adulteró con una mujer que a su vez era la esposa, de esto lo hemos hablado en distintas prédicas, era la esposa de uno de sus mejores guerreros. Y cuando él cayó en esa lujuria, esto que te estoy citando está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3 y 4, ¿sí? Esa lujuria en la que él cayó lo llevó a endurecer su corazón, que lo llevó a hacer matar al esposo de esta mujer, y así David anduvo hasta que fue confrontado por el profeta Natán en un momento, y entonces cuando David fue enfrentado y se dio cuenta de todo lo que había desencadenado un acto de iniquidad. ¿Por qué de iniquidad? Porque él practicó eso, el adulterio, y no se arrepintió. Cuando él vio que Betsabé había quedado embarazada, mintió, hizo trampa, estuvo haciendo trama, hizo matar a este hombre. ¿Cuántas cosas practicó David? Endureciendo su corazón. Y habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos predicado sobre que la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Pero David en un momento obró de esta manera. Y las consecuencias fueron hasta que fue confrontado. Pero cuando fue confrontado, él entendió lo que había hecho. Y en el Salmo 51, nosotros también lo hemos compartido acá, él clama sinceramente por perdón a Dios. Se arrepiente David. Entonces, este salmo escrito, el Salmo 103, inspirado por el rey David, es de alguien, pero se me fue la palabra, de alguien que vivió exactamente lo que dice aquí la palabra. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Yo no sé si te ha pasado a vos de cometer algún error en el cual digas, le erré fiero, o poder tener conciencia de que hay algo que no está bien con vos. A mí el Señor me está tratando mucho en estos días
en todo mi entorno, con mi corazón, con mi carácter, y realmente cuando Él nos muestra cosas que están ahí y cómo nosotros podemos llegar a proceder, podemos entender lo que aquí David citaba en la palabra. Cuando vos necesitas el perdón de Dios, cuando vos sos consciente y necesitas ese perdón que te limpia, como decía acá en 1 de Juan 1:9, dice, y nos limpia de toda maldad. A veces las situaciones injustas que podemos vivir, los abusos de otros, pueden hacer que nuestro corazón se endurezca y nos lleven al orgullo, nos lleven a desear, aunque no lo queramos decir, que le vaya mal a ese otro, a esperar a que se haga justicia divina, pero yo parado esperando, y no nos damos cuenta. Y el Señor nos llama a otra cosa, a que entendamos que eso que está mal en vos, también Él lo perdona. Entonces ahí sí nosotros, siendo tratados por Él, podemos bendecir a aquel quizás que nos hizo mal, pero también con el corazón, no solamente de boca. Entonces podemos ver aquí, a través de la palabra, de este salmo que estamos compartiendo hoy, que el rey David nos transmite que no olvidemos de que a través de la obra de Jesús en la cruz, fuimos perdonados de todas nuestras iniquidades. A través de la obra de Jesús en la cruz, a través de ese amor incondicional por nosotros, es que nosotros somos limpiados. Entonces, cuando venga esa culpa, esa condena, eso que te acusa, podemos ir a Él y pedirle, Señor, perdóname y ayúdame. Pero Él te perdonó. David, entonces, en base a todo lo que está aquí transmitiéndonos, podemos dar crédito de que es posible que nosotros accedamos a ese perdón. El que sana todas tus dolencias, todas nuestras enfermedades físicas, todas esas situaciones que muchas veces vivimos de angustia, la palabra de Dios dice que Él las sana. Y yo te puedo asegurar que cuando vos entras a leer y empieza el Espíritu de la palabra a obrar en vos, Él empieza a sanarte y a librarte de todas tus dolencias. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, en el versículo 4, el que te corona de favores y misericordia. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando yo leía este versículo, en un momento le decía, Señor, si yo pienso en todas las situaciones que me rodean, realmente me siento rodeada y para el único lado que puedo mirar es hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra de Dios, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces acá lo que está diciendo es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando vos estás sumergida en situaciones, estás como en un pozo, estás como en un hoyo. Y Él dice, el que rescata. ¿Viste lo que es un rescate? No es solamente el que saca, el que rescata. El rescate te saca de una situación desesperante. El rescate por las inundaciones, el rescate por los derrumbes, el rescate por el fuego. El rescate te viene a sacar de una situación en la cual hay una emergencia. Y es Él el único que nos rescata de esos pozos, de esos hoyos. El que rescata del hoyo tu vida. Él ha rescatado mi vida de ese hoyo 1,000 veces. 1,000 veces. ¿Sabes por qué? Porque Él está haciendo en cada uno de nosotros una persona cada vez mejor. No porque seas mala persona, sino porque Él, en medio de todas las circunstancias que nos rodean, va forjando en nosotros un carácter diferente, va limpiándonos. El alfarero va haciendo en nosotros lo que es necesario. Y no solo que te rescata, sino que te corona de favores y misericordia. La misericordia de Dios es la que a nosotros nos permite estar una y otra vez delante de Él. Es por su gracia también. La gracia, que es ese favor inmerecido, y su misericordia
es que tiene misericordia, tiene cordias de corazón y miserias de miseria. Él ve nuestra miseria, Él sabe de dónde venimos nosotros. Hay un versículo más adelante en el 14, pero no te vayas, yo te lo leo, que dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Porque Él conoce nuestra condición limitada, humana. Entonces, el que saca nuestra vida de esa aflicción, donde vos y yo levantamos los ojos, porque del único lado que podés mirar, porque si mirás a la izquierda, mirás a la derecha, mirás al frente, mirás para atrás, estás rodeado. Estás como en un pozo, estás como en un hoyo. Pero Él nos rescata, dice la palabra de Dios. Y David sabía lo que le estaba diciendo a su alma. No te olvides de bendecir, de reconocer, de adorar el santo nombre de Dios, porque Él te perdonó de todas tus iniquidades. No te olvides de adorar y bendecir el nombre del Señor, porque Él es el que te sanó de todas esas enfermedades y situaciones. No te olvides de bendecir el nombre del Señor, porque Él es el que rescató tu vida de cada situación en la cual no había salida. Rescató y te coronó. ¿De qué te coronó? De favores. Nosotros no somos merecedores de nada. Cuando eso se te revela, te puedo asegurar que lo que más querés estar haciendo el mayor tiempo posible es inclinando tu cabeza a Él y diciéndole: gracias, gracias, porque si fuera por mí no sé dónde estaba. Ayer, en un momento, buscando de la presencia del Señor, tuve realmente la certeza de todo lo que hay dentro de nosotros. Si no fuera por Él, lo que hay bueno en nosotros viene de Él. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te olvides, alma mía, de alabarle, de reconocerle, de honrarle, porque Él es el que sacia de bien tu boca. El que pone palabras de bien. Es difícil estar saciado el ser humano. La saciedad en nuestra alma la da Él. La saciedad en nuestro espíritu la da Él. ¿Se acuerdan que hemos hablado en las últimas reuniones que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu? Al revés, espíritu, alma y cuerpo. Entonces podemos entender que nuestra alma necesita tanto que esté alineada al espíritu, y el espíritu alineado al Señor, que todo nuestro ser va a ser un ser que adore, alabe y dé testimonio de lo que hay en nosotros de Dios. El que sacia de bien tu boca. Hablar bien, hablar bendición, hablar alabanza, sacar la queja, dejar la murmuración. Todas esas cosas empiezan a cambiar en nosotros. Él nos sacia, porque vos ves la protección de Él, tú ves la dirección de Él, tú ves la manifestación de Él en tu vida y no podés hacer otra cosa que hablar bien. Aunque todo lo que estés viendo no te guste. Yo estoy en un momento en el que sé que tengo que dar pasos. Pasos del lugar aquí en el que estoy, pasos en lo laboral, tomar una decisión y pasar a una nueva etapa, pasos en definir una situación de vivienda familiar, una cantidad de pasos. Y yo sé que lo necesito tomar de la mano de Él, porque yo quizás no veo salidas, no sé cuál es la mejor salida, pero si yo me pongo en sus manos y le pido a Él su dirección, sé que me va a dar la mejor dirección. Él me trajo aquí donde estoy hoy. Él me dio el apartamento cuando yo lo compré. El trabajo también sé que si estoy es por la gracia divina de Dios. Entonces, si en su momento Dios intervino en todas esas situaciones que hoy yo tengo que tomar decisiones y que no sé cuál es, y quizás en tu vida igual, si le damos intervención al Señor, no olvidemos, no se olvide nuestra alma, no se olvide todo nuestro ser, de darle alabanza, bendecir el nombre de Dios, darle gratitud a Él.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Isaías 40:30, ¿qué le pasó al muñeco ese que llora? En Isaías 40:30 dice algo que te quiero leer. ¿Qué le pasó al gordito? Sí, dale. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31 también. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está. Vemos que la palabra de Dios hace comparación con las águilas. Y acá el salmista está diciendo, de modo, vas a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila levanta las alas, corre, vuela, anda con unas fuerzas diferentes. Pero también podemos pensar en algo que sucede con el águila. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila tiene un proceso en el cual, llegado a determinado momento, creo que es a los 40 años, debe apartarse y pasa por un proceso de ella misma se arranca las uñas, se arranca las plumas, luego se rompe el pico, es rejuvenecida para vivir más años. Entonces, el ser rejuvenecido como el águila tiene mucho significado. Porque cuando nosotros empezamos a hablar cosas buenas, seguramente estamos hablando cosas nuevas. Estamos hablando lo que la palabra de Dios nos empieza a impartir. Antes quizás hablábamos desde la experiencia vivida, desde todas las cosas que hemos padecido, pero cuando venimos a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Hoy el mensaje es para fortalecernos en todo aquello que en nuestra alma esté afectada. Es necesario que nuestra alma reciba de Dios toda la bendición. Es necesario que todo aquello que el Señor quiera entregarnos y hacer en nuestra vida suceda. Amén. Así que depende de que nosotros busquemos esa presencia, esa dirección, y podamos estar dándole todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración a aquel que nos sacia de bien, aquel que nos perdona de toda maldad y de toda iniquidad, aquel que nos sana de todas nuestras dolencias. Amén. Ese es nuestro Dios al que creemos. Padre, en esta hora yo quiero darte gracias, Señor mío, por tu presencia, por tu dirección, por tu palabra, Señor mío, por guiarnos siempre, Espíritu Santo, a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte, Señor mío, que tengas el control de todo en nuestra vida siempre, Padre, y que todo aquello, Señor mío, que nos rodee, sea, Señor mío, ministrado por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, seas tú siempre, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por librar nuestra alma de toda cárcel, de toda cautividad, por traer, Señor mío, ese regocijo que solamente tú nos das. En el nombre de Jesús, amén.